Bueno, pues empezamos con la última clase de fisiología cardiovascular. Voy a compartirles pantalla con la presentación que preparé para ustedes. El punto en el que nos quedamos justamente es microcirculación. ¿Se acuerdan que cuando vimos hemodinamia, todas estas leyes había una como que estábamos metiendo, que era las fuerzas de Starling, que son estas cuatro? Y pues bueno, esto nos introduce el tema de microcirculación. Por aquí hay, ok. Algo está pasando, espérenme. Mm, 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 mm. Creo que se trabó mi computadora. ¿Me siguen viendo? Sí, Sí, doctor. Doc. Sí, Ah, es que, bueno. Yo le recomiendo que no manden cosas al chat porque em, lo abro y luego ya me pierdo un poquito. Y luego aquí sí está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Bueno, entonces, cualquier cosa levantan la mano y mejor la participación, si no me desconecto un poquito con el chat. Entonces, bueno, esto nos introduce a la microcirculación. Hay un concepto importante que es el de vasomotilidad, que es que las metarteriolas, los esfínteres precapilares, se están contrayendo de forma intermitente. Vemos, estos son los esfínteres justo antes de empezar el capilar. Hay un engrosamiento del músculo isovascular. Esto genera que no exista un flujo capilar continuo, ideal. Eh, y bueno, en todos los capilares hay filtración de líquido, o sea, sale líquido de los capilares y esto se da por las fuerzas de Starling. Hay una excepción, que ahorita vamos a comentar esa excepción, pero en general la presión hidrostática capilar va a ser una fuerza muy grande que favorece la filtración y pese a que haya la oposición de la coloidosmótica plasmática, ustedes dirían, ah, claro, y también hay la oposición del líquido intersticial, pero van a ver en sus libros que esta presión del líquido intersticial incluso puede ser subatmosférica, entonces realmente está favoreciendo también la filtración. Entonces, por mucho que pongamos acá proteínas en el plasma, pues aún así no se van a lograr oponer por completo a la presión hidrostática capilar y va a haber algo de filtración con la suma y resta de todas, vean que estamos sumando, pues las que van a favor y estamos restando las que van en contra. Con toda esta suma y resta obtenemos la presión de filtración neta, ¿sí? Ahora, esta presión de filtración neta, decíamos, siempre va a ser un valor promedio positivo. La única excepción a esto, la única excepción a esto, se dan, bueno, dos excepciones. La primera excepción la encontramos en los capilares peritubulares, en donde en todo el trayecto, pero eso lo vamos a ver más adelante, fisiología renal, la presión de filtración neta va a ser negativa y se produce absorción. Otra situación en donde puede existir una presión de filtración neta negativa es durante la hemorragia, disminuye el volumen sanguíneo y entonces la presión hidrostática cae y eso va a favorecer, es una de las respuestas a la hemorragia, porque favorece la absorción de líquido desde el intersticio, ¿sí? Bueno, luego paso a la siguiente. Para que nosotros obtengamos la velocidad de filtración a partir de la presión neta de filtración, tenemos que multiplicar esto por el coeficiente de filtración capilar, KF, que va a depender de la permeabilidad de cada capilar. Va a ser mayor en algunos capilares que en otros. Por ejemplo, los capilares que tienen un coeficiente más alto de filtración van a ser los hepáticos o los renales. Luego, la presión coloidosmótica del plasma se estima en 28 milímetros de mercurio y de estos, pues 19, o sea, 80% va a estar dado por albúmina de lo que está producido por las proteínas. Y, o sea, de este 19, 80% es albúmina, ¿sí? Y luego, pues faltan otros 9 para completar los 28. Los 28 de la presión coloidosmótica del plasma pues se apoyan de un efecto que se llama efecto Donan. Este efecto, voy a sacar el puntero. Ajá.
Este efecto, ¿alguien lo conoce? Bueno, se refiere a que las proteínas tienen cargas negativas, entonces los cationes van a estar como asociados cerquita de ellas y son los moles que se están sumando. Entonces, al final, como si la albúmina invitara a sus amigos y jalen todos juntos un poquito más de agua. Esto nos va a dar una velocidad de filtración neta, excepto en los riñones, de alrededor de 2 mililitros por minuto. También, ojo aquí, porque normalmente los datos que les dan son los datos promedio, pero hay que considerar que estos números varían desde el extremo arterial hasta el extremo venoso. La presión intersticial no se modifica, las coloidosmóticas tampoco se modifican de manera significativa, y la única que sí se modifica a lo largo de la longitud del capilar es la presión hidrostática capilar. Esto genera una filtración muy intensa en un extremo, que es el extremo arterial, y incluso reabsorción, se produce reabsorción en el extremo venoso. Entonces, ¿es mentira decir que en el capilar se filtra? Pues no, porque en promedio, si nosotros restamos la cantidad que se está absorbiendo, aún así hay una filtración neta. Ok, y pues esto nos da lugar al sistema linfático. ¿Por qué? ¿Por qué no se modificaba la presión coloidosmótica? Pues se modificaría la presión coloidosmótica si solo se filtrara agua, porque esto concentraría las proteínas en el plasma. Sin embargo, también las proteínas se escapan al intersticio. Entonces tiene que haber algo que recupere tanto el líquido como las proteínas que se fugan de los capilares. Y esto es el sistema linfático. Se producen alrededor de 2 a 3 litros de linfa al día, y así como se va produciendo, se va eh, moviendo por los linfáticos y reincorporando a la circulación. Y va a ser una décima parte del líquido filtrado, eh, una décima parte del líquido filtrado dentro de los capilares linfáticos. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que pasa con las otras 9 décimas partes? ¿Se acumularán? No, eso sería edema. Lo que pasa con las otras 9 décimas partes es que la reabsorbe el mismo capilar en su extremo venoso. Pero bueno, hay una pequeña parte que no alcanza a reabsorber y tiene que irse por el linfático. Decíamos, esto también se acompaña de proteínas, no solo el líquido. Y una función adicional es que contribuye a la absorción de grasas en el aparato digestivo. ¿Sí? Ok. Luego, toca ver un tema muy importante que es control local del tipo sanguíneo. Este control a mí me gusta verlo desde el punto de vista temporal. Primero, los mecanismos a corto plazo. Eh, Acá tenemos una tablita con el flujo sanguíneo protegido por cada 100 gramos de tejido en los riñones, suprarrenales, tiroides. Estos son algunos de los órganos con un flujo más alto. Vemos que hasta arriba están los riñones por excelencia. Y luego, el control a corto plazo del flujo sanguíneo en un tejido se regula, como lo habíamos visto antes, por modificación de las resistencias por medio de vasodilatación o vasoconstricción. Y eh, hay dos teorías principales. Bueno, existe una teoría vasodilatadora muy fuerte que se basa en la producción de adenosina. Hay algunos tejidos en particular, como vamos a ver más adelante, que se apoyan más de este vasodilatador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la adenosina? Bueno, es un producto de degradación del ATP. Cuando la célula está aumentando su metabolismo, pues entonces va a pasar ATP, ADP, AMP y luego adenosina. Y entonces esta adenosina se acumula y se une en las células del vaso, en algunas células del vaso sanguíneo, a receptores de adenosina que producen vasodilatación. También hay una teoría de la demanda de oxígeno y nutrientes por medio de la síntesis de vasodilatadores locales. Ahorita vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Y en cuanto al control a corto plazo, tenemos dos fenómenos en fisiología que ustedes tienen que conocer. Se los pueden preguntar, ¿qué es la hiperemia reactiva y la hiperemia activa? Hiperemia es mucha sangre, ¿no? Entonces, un tejido puede de repente tener mucho flujo sanguíneo por dos mecanismos. Una es reactiva, es cuando se produce una oclusión, por ejemplo,
Si ustedes se ponen una liga en alguna parte del cuerpo y de repente ya a su dedo se les pone azul y luego se quitan la liga, pues entonces el dedo luego se va a poner rojo. ¿Por qué? Porque hubo síntesis justamente de sustancias vasodilatadoras por la isquemia y entonces estas sustancias hicieron que ya que se liberó la oclusión, exista vasodilatación. La hiperemia activa se debe, por el contrario, al aumento del metabolismo del tejido que produce vasodilatación. Y el ejemplo más claro de hiperemia activa es la que ocurre durante el ejercicio. Entonces, el mecanismo por el cual aumenta el flujo sanguíneo a un músculo se llama hiperemia activa, a un músculo durante la actividad. ¿Sí? El control a largo plazo que tienen los tejidos del flujo sanguíneo es por medio de angiogenia, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, estimulada principalmente por un factor que se llama factor de crecimiento endotelial vascular y también por remodelación vascular. ¿Sí? Listo. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver qué es la autorregulación y algunos mecanismos especiales de control a corto plazo. La autorregulación se refiere que cada tejido, por algún motivo, se dieron cuenta hace tiempo que era capaz de controlar cuánto flujo recibía de manera independiente a la presión arterial. En teoría, si aumentaba la presión arterial, entonces aumentaría el flujo a los tejidos y si disminuye, pues también disminuiría, ¿verdad? Porque de acuerdo con nuestra ley de Ohm, pues tanto flujo como presión son directamente proporcionales, pero por algún motivo los tejidos modulan la resistencia que tienen para garantizar mantener el flujo exactamente en el nivel que lo quieren, pese a variaciones en la presión arterial. Hay dos teorías para esta autorregulación. La primera es una metabólica, que se refiere a que se sintetizan vasodilatadores o vasoconstrictores locales y ahorita vamos a ver algunos de estos. Esta teoría también se llama humoral y tenemos la teoría miógena, que es algo que se llama constricción vascular reactiva. Ojo aquí porque ambas teorías, si bien son un poco antagónicas y están peleadas, ambas son ciertas, ambas tienen evidencia. Quizá el mecanismo principal sea humoral y un mecanismo secundario sea esta miógena. La miógena, ¿cómo funciona? Imaginemos que aumenta la presión y esto distiende el vaso. Y con la distensión del vaso cambian las propiedades de las membranas, de las células que ahora están estiradas del músculo liso, y entonces se vuelven un poquito más permeables a calcio y eso genera una vasoconstricción reactiva, ¿sí? Y lo contrario es cierto, si la presión disminuye, entonces se van a relajar un poco. Ok. Algunas sustancias vasodilatadoras son, por ejemplo, el dióxido de carbono, hidrogeniones, adenosina, lactato, potasio, óxido nítrico, histamina, bradicinina, ahorita se me fue el nombre, prostaglandina E y magnesio. Y algunos vasoconstrictores son la nutelina 1, la ABP, arginina vasopresina, angiotensina 2 y la adrenalina y no. Esos son los más importantes. De aquí, ¿cuáles tenemos que recordar? Pues como estamos un poco saliendo del tema de la microcirculación, pues son los de síntesis local, por ejemplo, la endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora que se sintetiza como respuesta al daño vascular, y el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora también de síntesis local. Ok, ahora, van a haber algunos mecanismos especiales que tienen algunos tejidos para control del flujo sanguíneo. Por ejemplo, los riñones tienen algo que se llama retroalimentación tubuloglomerular, que se da entre la mácula densa y el aparato yuxtaglomerular. Eso lo veremos más a detalle cuando vemos fisiología renal. El cerebro tiene vasodilatación por aumento de dióxido de carbono y también por aumento de hidrogeniones. Esto, pues, yendo de la mano. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay receptores para hidrogeniones, pero, ups, los hidrogeniones no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, solamente cuando aumenta el CO2, este sí atraviesa la barrera hematoencefálica y ya pasando esta barrera puede convertirse en ácido carbónico, disociarse y entonces ya se miden los hidrogeniones generados de esta reacción.
Y luego también tenemos la piel, en donde el flujo sanguíneo no solo ayuda a las necesidades metabólicas, de hecho la piel tiene un flujo sanguíneo que no corresponde a sus necesidades metabólicas, porque utilizamos a toda esta superficie de piel para perder calor, más o menos calor, dependiendo de la temperatura. Y esto va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo. Listo. Luego, la regulación nerviosa va a ser, como decíamos, principalmente a través del sistema nervioso autónomo. ¿Qué división? Pues la simpática. Hay un efecto simpático potente en riñones, intestinos, vaso y piel, eso ya lo habíamos comentado. Esta va a ser como la porción eferente. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las referencias que hacen que esta actividad simpática, este tono simpático basal aumente o disminuya. Quien envía la señal, quien integra esto, es el centro vasomotor, genera un tono vasoconstrictor constante, basal, y también controla la actividad cardíaca. Esto ya son las divisiones simpática y parasimpática. Y también se menciona mucho un efecto vasodilatador simpático músculo esquelético. Sin embargo, esto, lamento decepcionarlos, no es cierto, no pasa, no se han encontrado, no solo en seres humanos, sino ni siquiera en primates, beta 2 en músculo. Toda la vasodilatación en músculo no es por sistema nervioso autónomo, sino por síntesis local de vasodilatador, ¿sí? Principalmente potasio, hidrogeniones, CO2. Ok. Luego, entonces, la presión arterial, acuérdense que hay una relación, ¿no? Entre presión y flujo. Entonces, la presión arterial se va a regular. Esto ya había algunos esquemitas que habíamos visto parecidos, pero es integrador, entonces de todos modos lo voy a mencionar. El sistema nervioso autónomo tiene varios efectos. Vasoconstricción, estamos hablando de la división simpática, vasoconstricción arterial, venosa, efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, y también inhibición de las señales vagales. Todo eso hace, aquí debería decir más bien, simpático. La vasoconstricción arteriolar genera aumento de las resistencias periféricas totales, mientras que la venosa genera aumento del retorno venoso, con lo cual aumenta el llenado a los ventrículos. Y el efecto inotrópico positivo disminuye el volumen telesistólico. Vean que veíamos que estos dos mecanismos contribuyen al aumento del volumen sistólico, y al final el aumento del volumen sistólico y el aumento de la frecuencia cardíaca está aumentando el gasto cardíaco. Entonces, digamos, cuál es la manera que tiene el... mm, ok, ok. ¿Qué miden, por ejemplo, los vasoreceptores? Miden presión, pero ¿qué le importa al cuerpo? El flujo. Y entonces como que infiere que si la presión baja es porque el flujo se puede comprometer. Entonces la respuesta pues es directamente al aumento del gasto cardíaco. De manera secundaria pues aumenta la presión arterial, pero lo que más se quiere es que se conserve el flujo a los tejidos, ¿sí? Bueno, ya vimos la parte eferente, que es todo esto del sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos o las vías aferentes que generan esta activación simpática? El primero es uno que se llama reflejo vasoreceptor. Hay dos vasoreceptores, sí, están los vasoreceptores aórticos y los carotídeos. Unos conducen por medio de nervios glosofaringios, y esto es integrado por el núcleo del tracto solitario, mientras que los carotídeos por medio del vago, también integrado en el núcleo del tracto solitario. Son receptores que responden a la magnitud y velocidad del cambio de la presión arterial. Eh, una vez que, así como habíamos dicho más o menos con la célula de músculo lisovascular, que se estiraba y eso le estimulaba, en este caso con los vasoreceptores pasa lo mismo. El vasoreceptor se estira por aumento de la presión y entonces empieza a estimularse más. Esto es integrado a nivel del núcleo del tracto solitario y va a desencadenar señales inhibidoras simpáticas y estimuladoras parasimpáticas para que la presión pueda bajar. Lo contrario va a pasar si la presión baja, aumentándose entonces la respuesta simpática para que la presión se recupere, ¿sí?
Esto, como ven, va a tener una función amortiguadora. O sea, sin el reflejo vasoreceptor, la oscilación de la presión arterial sería muy alta. Pero con este reflejo, cada vez que la presión va subiendo, el reflejo la baja. Y cada vez que va bajando la inactivación del reflejo, la sube y de esta manera se promedia y se amortigua la presión arterial. Sin embargo, este reajuste es incompleto, o sea, la presión no va a volver exactamente hasta el punto basal, sino que necesitamos algunos mecanismos complementarios. Eh, por ejemplo, tenemos a los quimiorreceptores periféricos que tienen actividad sobre el centro vasomotor. Esto solo pasa por debajo de 80 milímetros de mercurio. Cuando esta presión es así de baja, el flujo ya empezó a caer y entonces los tejidos empiezan a tomar más oxígeno o disminuye la presión parcial de oxígeno que hay en la sangre y aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Esto estimula los quimiorreceptores y se desencadena una respuesta simpática. Luego, también tenemos otra cosa que modifica la actividad eh, autónoma, que son los receptores de estiramiento auricular, ya los habíamos comentado. Estos producen, tú que aquí no integro la relación con el simpático, pero producen dilatación de las arteriolas aferentes renales. ¿Por qué? Porque se está estirando la aurícula porque hay mucho volumen. Entonces, aumenta la filtración glomerular si aumentamos el flujo sanguíneo a los riñones. También disminuye la síntesis de ADH. ¿Por qué? Porque la ADH era para conservación de volumen, pero si las aurículas están estiradas, es que necesitamos tirar un poquito de líquido, ¿verdad? Y entonces, en este mismo sentido, se sintetiza por la misma aurícula el péptido natriurético auricular, que como su nombre lo dice, pues es para expulsar ese exceso de volumen que existe. Ok, luego, por si esto fuera poco, las neuronas de este centro vasomotor van a poder responder directamente a la isquemia. Esto es algo que se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central. Solamente se activa a partir de los 60 milímetros de mercurio y es parte de una cosa que se llama reacción de Cushing por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando hay hipertensión intracraneal, como el cráneo es una bóveda, esto que creen que le haga el flujo sanguíneo del cerebro, pues disminuye, ¿verdad? Y si este flujo sanguíneo del cerebro disminuye, aunque la causa sea, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, etcétera, edema cerebral, pues el cerebro, esta disminución del flujo lo interpreta como que algo está pasando con la presión arterial, está cayendo y por eso hay isquemia en el sistema nervioso central. Y entonces en estas personas con hipertensión intracraneal se desencadena esta respuesta y sube mucho la presión. O sea, el cerebro está confundido y piensa que no le llega sangre porque la presión es baja y entonces genera una respuesta muy intensa que aumenta la presión, ¿sí? Ok. Entonces, sin ánimo de espantarlos, pero ¿qué veríamos aquí en fracción de Cushing? Pues sería una persona que quizá tiene dolor de cabeza y que también tiene una presión muy, muy alta por las nubes, ¿no? Y normalmente nosotros pensaríamos, le duele la cabeza porque tiene alta la presión. Pero acá en la reacción de Cushing la relación es al revés. Lo que le está produciendo el dolor de cabeza, lo que sea que hay en su cabeza, por ejemplo, después de una contusión, es lo que está generando el aumento en la presión arterial, ¿sí? Ok. Ahora, todos estos mecanismos, aunque son variados, no son tan completos. El mecanismo más completo es el generado a largo plazo por los riñones, que es algo que llamamos diuresis y natriuresis por presión. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Bueno, pues si aumenta el volumen de sangre y lo mismo va a operar si lo disminuimos, solo que al revés aumenta el retorno venoso, esto aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco si aumenta, aumenta la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta, esto genera un aumento de la diuresis y también de la natriuresis porque los riñones tienen una presión más alta y al final esta pérdida adicional de volumen nos lleva a recuperar el volumen previo, ¿sí? Entonces, a largo plazo los riñones son muy eficientes para llevar nuevamente
a la presión arterial a lo normal, este, y el flujo del gasto a lo normal, pese a los factores que puedan modificar esto. Ahora, interesante porque aquí ya podemos como unir los cables. Ya habíamos visto que si aumenta el gasto cardíaco, aumentaba la presión arterial, eso nos lo decía la ley de Ohm. Pero ¿cuáles son los mecanismos que están relacionados con esto? Ah, bueno, pues ya mencionamos la autorregulación, ¿no? O sea, si aumenta el gasto cardíaco, los tejidos van a tener más flujo, pero los tejidos no quieren más flujo, los tejidos quieren el flujo que necesitan y ya. Entonces va a haber una vasoconstricción generalizada, un aumento de las resistencias periféricas y esto va a aumentar la presión. ¿Sí? Listo. Luego, otro elemento que podemos usar o no usar, sino otro factor que está participando aquí es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pongo un mapita muy sencillo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo de respuesta frente a la hipotensión. Si hay hipotensión, se sintetiza, perdón, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina por la renina, que es una enzima sintetizada por las justaglomerulares. Luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertida de angiotensina en los pulmones. Y esto va a tener un triple efecto. Antes de que sea desactivada, esta angiotensina 2 va a generar vasoconstricción intensa, va a modificar la excreción de agua y sal y va a estimular la secreción de aldosterona. Y aquí alguien puede decir, esto está mal porque yo había leído que la que hace esto de la excreción de sal y agua es la aldosterona. La angiotensina 2 no lo hace directamente, pero sí, la angiotensina 2 directamente modifica la excreción de sal y agua y de manera adicional estimula la secreción de aldosterona para que la aldosterona lo haga. ¿Sí? Listo. Luego, como resumen de la regulación de la presión arterial, esta imagen, eh, esta imagen está tremenda, está muy bonita, porque justamente podemos ver en el tiempo cómo hay activación de mecanismos de respuesta a la hipotensión para aumentar la presión arterial o también en su defecto, si estos mecanismos se atenúan, disminuirla. Vean acá que lo primero que se activa pues es el reflejo varorreceptor, es parte de la respuesta rápida. Luego tenemos en escalón, así escalonada, la respuesta de los quimiorreceptores, que pongo por acá. Y ya por último, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que si bien de estas tres de corto plazo es la última que se activa, pues vean que su actividad puede ser muy, muy intensa, ¿ah? Y generar aumentos drásticos presión arterial. Luego, en la regulación a mediano plazo, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay algo que también se llama relajación por estrés, que es que cuando un vaso está contraído mucho tiempo, pues se fatiga y entonces se empieza a relajar y hay vasodilatación por estrés. Y ya por último, el desplazamiento de líquido, que era un poquito esto que habíamos comentado de los cambios en las fuerzas Starling, que van a favorecer dependiendo de si aumenta el volumen o disminuye del volumen intravascular, pues entonces van a favorecer una mayor filtración o incluso reabsorción de líquido en los capilares. ¿Sí? Y luego, tenemos por acá el control presión-volumen urinario, que es lo que se llama también control de presión renal líquido corporal, que no es más que el mecanismo que habíamos comentado previamente de diuresis y natriuresis por presión. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctor, gracias. Ok, No. entonces vamos a continuar. Ah, doctor, pero ¿le puedo pedir algo? ¿No puede hablar un poquito más fuerte o subirle a su micro, porfa? Es que no se le escucha mucho. Ah, ok, ok, qué bueno que me dices. Los demás también me escuchaban bajo. Voy a subir un poquito el volumen de mi voz, porque no sé aquí cómo le pique para que suene más fuerte.
Bueno, entonces, vamos a continuar. Ya habíamos visto gasto cardíaco, pero falta un puntito de gasto cardíaco, porque habíamos visto hasta ahorita dos ecuaciones para gasto cardíaco, ¿verdad? Una es la que deriva de la ley de Ohm, que es que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial media sobre las resistencias periféricas totales, y otra es la que pues, nos da que el gasto cardíaco surge de multiplicar estos dos factores. Eh, ¿Cómo se utiliza esto? Pues normalmente se calcula el gasto cardíaco y ya con esto y conociendo la presión arterial media, podemos conocer las resistencias periféricas totales. No es como que tengamos estas resistencias y la presión arterial media y a partir del gasto cardíaco y a partir de esto obtengamos el gasto cardíaco, sino al revés, ¿sí? Tenemos que conocer primero el gasto cardíaco. Y la presión arterial media, pues es algo muy fácil de conocer, solamente midiendo la sistólica y la diastólica y con la formulita que les di, pues ya sabes cuál es la presión arterial media. Ahora, ¿cómo calculamos el gasto cardíaco? Pues ya en la modernidad, pues solo medimos frecuencia cardíaca y para conocer nuestro volumen sistólico, pues tenemos que usar un ecocardiograma. Y entonces ya con el transductor ahí en el pecho podemos medir cuánto es el volumen que sale del ventrículo con cada latido. Pero antes no existía esto, ¿verdad? No podíamos saber el volumen sistólico, solo la frecuencia cardíaca. Y entonces, eso hacía que antes no se conocía el volumen sistólico, pues sí se conocía. ¿Cómo lo conocíamos? Ah, bueno, pues si calculábamos de algún modo el gasto cardíaco y conociendo la frecuencia, pues entonces podíamos inferir el volumen sistólico. Y habiendo calculado este gasto cardíaco de más y conociendo la presión arterial, pues conocíamos también las resistencias periféricas de toda la circulación. Y entonces vean que la clave estaba en saber directamente cuál era el gasto cardíaco. Y acá surgió una fórmula muy buena, muy bonita, está increíble, que se llama principio de Fick, que acá nos están ilustrando. Y nos dice que el gasto cardíaco va a ser igual al consumo de oxígeno sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¡Wow! ¿Y cómo es posible que si yo tomo una gotita de sangre de acá y una gotita de sangre de acá y te coloco algo en la boca para ver cuánto estás utilizando de oxígeno en un minuto? ¿Cómo es posible que sabiendo eso, con una gotita de sangre, otra gotita de sangre y conectándote algo a la boca, a la respiración, cómo puede entonces conocer cuánta sangre está circulando en todo mi circuito? Ah, bueno, pues muy sencillo. Fick era un genio total, ¿no? Porque imagínense, a mí me gusta hacer la analogía con una gotita de sangre. Imagínense que esta es una gotita de sangre y tiene esta cantidad de oxígeno. Y esta gotita de sangre pues da toda la vuelta y pierde una cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? Esta cierta cantidad de oxígeno pues la cedió en los capilares sistémicos. No sabemos dónde, no importa, pero la cedió. Y entonces una gotita de sangre cede una cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a medir cuánto oxígeno está consumiendo, está eh, utilizando una persona, cuánto oxígeno está metiendo a su cuerpo que ya no sale. ¿Ah? Solo el oxígeno que se pierde, que inhala pero ya no exhala. Y entonces medimos esto por medio de una espirometría y obtenemos un consumo de oxígeno de 250 mililitros. Y pues bueno, si esta gotita va dando vueltas y vueltas y vueltas y siempre le queda esto, significa que este consumo de oxígeno que estamos midiendo acá, pues es el consumo de oxígeno igual que tienen todos los tejidos, ¿sí? Y entonces ya aquí se puede hacer la inferencia lógica, que es, si una gotita de sangre está aportando, está cediendo esta cantidad de oxígeno, ¿cuántas gotitas de sangre o cuánto volumen de sangre necesitaríamos para que en un minuto toda esta cantidad se mueva y que efectivamente se está moviendo desde los pulmones hacia todos los órganos?
y todos los tejidos periféricos, ¿no? Y entonces ya con esta regla de 3, una especie de regla de 3, pues obtenemos el gasto cardíaco. Listo. Luego, también nos piden aquí ver circulaciones especiales. Y estas las vamos a ver muy someramente. La primera que les piden es la circulación coronaria. Una de las particularidades, bueno, primero recordar que las coronarias son las primeras ramas de la aorta. Y estas coronarias se dividen en dos principales, una izquierda y una derecha. El control de la circulación por las coronarias va a ser metabólico, así como también en el cerebro, que es metabólico. En los vasos coronarios, el vasodilatador más importante, que no el único, pero el más importante por excelencia es la adenosina. Entonces, cuando al tejido cardíaco le falta un poquito de flujo, sintetiza adenosina, se produce vasodilatación y esto aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, decimos que tanto la coronaria como la cerebral tienen una autorregulación muy alta, cada uno con síntesis de un vasodilatador en específico, si bien no el único, pero el más importante. En el cerebro, pues es la síntesis local de CO2, lo que genera vasodilatación para conservación del flujo sanguíneo. Otros tejidos no tienen un control metabólico tan importante. Por ejemplo, todos los tejidos que están sometidos a inervación importante simpática, pues más bien van a ser otros factores los que regulan que haya activación simpática o no, no el metabolismo de esos tejidos. Por ejemplo, en la piel, pues si queremos perder calor o no. En los riñones, pues si queremos perder volumen, hacemos vasodilatación o no, hacemos vasoconstricción, ¿verdad? Y en los intestinos y vasos, la circulación es plécnica, dependiendo de si queremos que ese flujo se derive hacia otros tejidos durante la actividad física. Bueno, ahora, volviendo a las coronarias, estas van a tener una particularidad. Eh, la arteria coronaria derecha tiene un perfil de flujo que se parece mucho al de cualquier otro sitio. Eh, te parece mucho, con un máximo sistólico y un mínimo diastólico. Sin embargo, en la arteria coronaria izquierda, esto está un poquito invertido, con valores diastólicos muy altos y sistólicos más bajos de flujo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando el corazón se contrae, y eso es una cosa muy especial de la circulación coronaria, es que cuando el corazón se contrae así muy, muy fuertemente durante la sístole, acá la vemos, pues esto exprime a las coronarias y limita el flujo en las coronarias. Y entonces ya cuando el corazón se relaja, el flujo aumenta mucho en las coronarias y le puede llegar sangre al corazón, ¿sí? Ahora, esta es como la explicación desglosada, bonita, completa, pero realmente lo que van a encontrar en sus libros es una gráfica así. Esta gráfica está integrando el flujo sanguíneo en ambas coronarias. Y vean que pues básicamente lo que les decía, ¿no? Durante la sístole no hay flujo o disminuye mucho el flujo por esta contracción tan intensa del músculo y durante la diástole este flujo aumenta porque ya el corazón relajado permite que sus arterias y todos los vasos sanguíneos se llenen, ¿sí? Ok, ahora, entonces, si les preguntan de coronarias en general, pues esto es cierto. El flujo es principalmente en diástole, ¿sí? Vean cuándo empieza el aumento, pues inmediatamente con el aumento, con el inicio de la diástole, que esta sería la relajación isovolumétrica. Ahora, si hacen una pregunta más específica, pues entonces deberían decir que este flujo mayor en diástole, pues solamente ocurre en la coronaria izquierda, porque es la que tiene las mayores presiones sistólicas, no así en la coronaria derecha. Pero ya si promediamos las dos, pues el efecto predominante es el de flujo, principalmente diastólico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No ninguna? No, Creo que doctor. no, gracias. Ok. Y ahora tenemos un pequeño problemita.
creo que van a salir temprano porque, este, porque ya se me acabó la presentación. Pensé que me iba a tardar un poquito más, pero me tardé muy poco. Becky, cálmate. Entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta, ya con esto terminaríamos. Les di como lo más importante de estos temas. Y pues ya, si les gustó la presentación, se las puedo compartir. Esta presentación tiene algunos otros temas un poquito más atrás. Déjenme les enseño. Ujujú. Esta presentación también incluye temas que habíamos visto antes. Tan, 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 tan. Y ya, es todo lo que incluye. Ajá. Entonces, si les gusta, se las paso. ¿No hay dudas? ¿Ninguna? No. Bueno, yo tengo una duda. ¿Dónde va a subir la grabación de la clase, perdón? Ah, perdón. Pues como quieran, pues yo la pensaba subir a YouTube, pero no sé si a alguien le dé Sí, pena. perfecto, perfecto. Porque creo que no se pueden WhatsApp porque pesa mucho, ¿no? Sí, está perfecto, Doc. Va. Gracias. Bueno, listo. Pues yo me despido. Nos vemos, chicos, y perdón porque la clase fue cortita. No No, sé muchas por qué yo gracias. imaginaba que con esas diapositivas iba a ocupar las 2 horas. Gracias por darse el tiempo y felices fiestas. Sí, igualmente, que tengan, descansen, pasen un buen tiempo en familia y pues ya, nos vemos en enero, con toda la actitud. Nos vemos, Doc. Gracias, Gracias. doctor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Sol. Nos Muchísimas vemos. gracias, hasta luego. Sí, de nada, bye bye.